Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Tu espíritu define el concepto de bueno o malo en ti. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, seamos racionales dotados de razón o irracionales en obras contra la razón. El espíritu del hombre no muere porque proviene del Dios eterno, inmortal. Las palabras racional e irracional definen la fidelidad o infidelidad para con Dios. Escúchalo bien. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 2, verso 26. El cuerpo sin espíritu está muerto. Mira lo que nos dice el apóstol Santiago. Dice el cuerpo, nuestro cuerpo, una vez expiremos el espíritu o el espíritu salga de nosotros, está muerto. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que le da vida a la carne. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mira. Entonces, una vez el cuerpo muere, dice el Señor que el polvo vuelve a la tierra como era. Pues Él hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Y ese es el testimonio que ha dado por todos los siglos, cada vez que muere alguien. Dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mira. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27 y 28. Y de la manera que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así también está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora mira lo que nos dice Dios a través de su palabra en la carta a los Hebreos. Y dice que de la manera que Cristo fue ofrecido para dar oportunidad a nosotros los pecadores y murió una sola vez para llevar los pecados de muchos pecadores, dice que aparecerá por segunda vez, o sea, en el arrebatamiento de la iglesia sin relación con el pecado. Ya Él no va a venir otra vez a salvar a los pecadores. Ya Él ya cumplió su misión de redimir, de justificar, de santificar nuestros pecados. Ahora Él viene, la segunda vez, viene para salvar a los que le esperan. O sea, a los que hemos procurado en su gracia y en su obra a vivir sin pecado. Dice que así también está establecido para los hombres, o sea, ordenado por Dios, que muramos una sola vez, que no hay reencarnación. Y después de esto, el juicio, la sentencia de Dios a cada uno. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9 y 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Ahora mira lo que nos habla Dios a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice, porque es necesario, o sea, es una condición de Dios, que todos nosotros, todo el mundo, comparezcamos, nos presentemos ante el tribunal de Cristo. De allí que la palabra diga que hay resurrección de buenos y de malos. Todos los seres humanos vamos a comparecer ante Cristo para que cada uno reciba sentencia según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras vivía en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí Dios va a obrar juicio de acuerdo a lo que fuimos nosotros mientras estábamos en vida. Por tanto, procuramos, o sea, nos esforzamos a serle agradables a Dios, a complacerlo en su voluntad, que es buena por todas sus misericordias, que es agradable por la vida que hemos alcanzado en gozo y en paz, y que es perfecta, porque la voluntad de Dios por toda justicia nos ha enseñado y nos ha capacitado a ser personas correctas, a obrar en rectitud. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3. Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, ahora vuelve y dice el Señor aquí, en la carta a los Hebreos, dice, Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, habiendo quitado de nosotros los pecados, porque Él fue el que nos redimió, nos libró del poder del pecado, nos ha justificado en Él y nos ha santificado, dice, por medio de sí mismo. Mira, nosotros no hemos visto a Cristo, Él no se ha personificado en nosotros, pero sabemos que Él es el Verbo, y que está en la palabra escrita en el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos ha purificado? A través de la obediencia. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, se sentó en su trono. Y colócale cuidado porque dice a la diestra, o sea, a la derecha. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del verso 31 al 34, 41 y 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros y pondrá a su derecha y a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira cómo habla el Señor aquí en el Evangelio de San Mateo. Dice aquí que cuando el Hijo del Hombre, ¿quién? Cristo, venga en su gloria, o sea, el día del arrebatamiento de la iglesia, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, porque Él es el que va a obrar juicio, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Escúchalo bien. Quiere decir que todos los que hemos existido, todos los que fueron, todos los que serán, vamos a presentarnos delante de la presencia de Cristo, todos los que hemos habitado las naciones, muertos y vivos, y apartará los unos de los otros y pondrá a su derecha van a estar los que obraron razón y fueron personas justas, y a su izquierda van a estar los que
teniendo un espíritu racional, fueron irracionales y obraron contra la misma razón. Escúchalo bien. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado, o sea, dispuesto para vosotros desde la fundación del mundo. Desde el momento en que Dios empezó a hacer su creación, lo hizo en planes, en propósitos, en proyectos. De allí que nadie puede conocer el corazón de Dios. ¿Quién podrá contender con Él? ¿Quién le podrá decir que no, las cosas no son así como Dios las ha establecido? Si hay algún científico, algún arquitecto en sabiduría, ese es Dios. Entonces dice, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los que fueron irracionales y vivieron en contra de la razón: apartaos de mí, malditos, o sea, personas perversas, malintencionadas, al fuego eterno, preparado, o sea, dispuesto para el diablo y sus ángeles. ¿Quién es diablo? Diablo es un espíritu maligno, que quiere decir que piensa y obra mal. Ahora, pues, Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios es ángel, Dios es espíritu. Y a los ángeles pues se refiere a las personas o los espíritus que pecaron, que obraron irracionalmente, que fueron contra la razón, que fueron injustos. Mira, dice entonces que el diablo y los ángeles irán estos al castigo eterno. Mira. Y allí que uno ve aquí en el mundo a mucha gente morir con una sonrisa en los labios, pero no se puede decir nada hasta el día del juicio final de Dios, porque ahí es donde el que conoce la verdad de cada uno es el que va a establecer su juicio final. Entonces dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, que esa es la esperanza, que ese es el crédito que le hemos dado a la palabra de Dios. Y por eso pues en su gracia cada día le pedimos a Dios que nos haga esforzados y valientes, porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es de sacrificios, es de renuncias, es de transformación, es de hacer lo que antes no hacíamos, lo que no podíamos hacer. Escúchalo bien. La gracia de Dios es en su poder, por fortaleza, es por dominio propio, es por facultad, es por don, para que cada uno de nosotros pues nos dispongamos en todo crédito a Dios a hacer lo bueno. Y nosotros sabemos que precisamente en la ley está lo que es bueno, lo que es justo, lo que es santo. O sea que el que cumple la ley pues está participando de la imagen de Dios conforme a su semejanza, porque la ley es espiritual. Entonces está viviendo en el espíritu, en razón y en justicia, y asimismo haciendo todas sus obras, siendo útil para él mismo y útil para los demás. Que el Señor te siga cargando de esa gracia salvadora, no solamente a ti, sino que esa gracia en ti sea también para toda tu familia. Amén, amén y amén.